Buenas noches. Hoy también gracias a ustedes por sus asistencias y por sus fidelidades para escuchar la palabra de Dios. Hoy nosotros estamos en el sexto día de seminario de la Biblia, ¿no? Justo hoy es el día sábado. Ahora sí, sin embargo, muchas personas aquí vienen, aquí están también, estarán llegando delante de la palabra de Dios. Estoy seguro que nuestro Dios hoy también obrará grandemente entre nosotros. Hoy nosotros vamos a estudiar un poquito más profundamente sobre el Evangelio y la salvación. Más que todo nosotros, para que escuchemos bien y para que nosotros hallemos su mensaje durante este sermón, tendremos que abrir nuestro corazón con humildad y con un corazón más genuino, ¿verdad? Para que nuestro Dios hable, obre entre nosotros y nos enseñe bien claramente sobre su mensaje y sobre su voluntad. Hoy nosotros, una vez más repito, estamos en el sexto día de seminario de la Biblia y vamos a repasar sobre la salvación y vamos a rectificar más nuestra vida cristiana, o sea, la fe, ¿no? La fe que nosotros tenemos por la sangre de Cristo. Entonces, con mi oración vamos a iniciar este tiempo tan precioso. Oremos juntos. Oh Dios Padre, maravilloso, santísimo, y el que nos ama siempre, te damos gracias por darnos esta salvación tan preciosa y valiosa, y por darnos este templo de nuestro Dios tan precioso, porque aquí nosotros escuchamos tu palabra, aprendemos tu mensaje, y por medio de esta iglesia nosotros podemos predicar el evangelio correcto a los pecadores, a los que todavía no conocen a Cristo. Hoy también nosotros estamos delante de tu palabra. Hasta ahí nosotros hemos aprendido que tú estás vivo. Toda la historia humana está siendo direccionada y orientada por ti. Y también nosotros nos dimos cuenta de que somos pecadores y teníamos que ir al infierno por nuestros propios pecados. Pero Jesucristo vino a esta tierra y murió por nosotros y nos dio la vida eterna por medio de su sangre y por medio del perdón de pecados. Nosotros aprendimos todas esas cosas, esos temas. Hoy somos salvos por medio del perdón de pecados. Ahora nosotros estamos para asegurar y rectificar nuestra salvación, para que nosotros confirmemos nuestra salvación y tengamos esa certeza de nuestra salvación en nuestra vida. Y también Dios, ahora muchas personas están llegando a la iglesia. Cuida sus pasos para que llegue con seguridad y con bien. Y también Dios, te encomiendo todos esos tiempos tan preciosos en tus manos poderosas. Abre nuestros corazones y nuestros ojos para que podamos ver tu mensaje claramente. Y también, Dios, haznos por favor sinceros delante de tu palabra. Hoy una vez más vamos a repasar sobre tu salvación, Dios. Te ruego que nos enseñes, te ruego que abras nuestro corazón para que comprendamos tu mensaje. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Una vez más, les saludo en el Señor Jesucristo. Hasta ahí nosotros aprendimos unos temas tan importantes sobre nuestro estado espiritual, ¿verdad? Nosotros nacimos en esa tierra como un pecador, ¿no? Como un pecador. Así íbamos a vivir y algún día nosotros íbamos a llegar al infierno por nuestros propios pecados. Muchas personas son muy curiosas sobre la existencia de las religiones y otras morales, ¿no? ¿Por qué existen esas ideologías? ¿Por qué están esos pensamientos? Pero lo que podemos saber es que todos
todos esos pensamientos e ideas jamás pueden darnos la respuesta exacta. En otras palabras, esas cosas humanas jamás pueden llevarnos al cielo, porque el cielo es el reino de Dios. Para entrar allí, nosotros tenemos que cumplir, tenemos que respetar la ley de Dios, porque el reino es el reino, el país de Dios, de Dios. Por este motivo, nuestro Dios nos ha dado la Biblia, su palabra, ¿no? Durante esta semana nosotros estamos averiguando, aprendiendo y también conociendo su mensaje a la luz de la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que conocer a Dios conforme a la Biblia. Al mismo tiempo tenemos que creer en Dios y en Jesucristo también conforme a la Biblia. Hasta ayer nosotros vimos estos temas tan importantes. Justo ayer también algunas personas fueron salvos, han sido salvos, y en otras palabras, recibieron la salvación, ¿verdad? Ya tienen la vida eterna. En otras palabras, ayer muchas personas ya confirmaron la salvación. En otras palabras, ellos lograron tener un gozo verdadero, ¿no? Porque pueden ir al cielo por la sangre de Cristo. La salvación es el perdón de pecados. El perdón de pecados. Ahora nosotros ya recibimos ese perdón de pecados, ¿no? ¿Por qué? Ese perdón de pecados es sumamente importante. Por esos pecados nosotros teníamos que ir al infierno, por esos pecados que teníamos. Pero ¿quién puede ir al cielo? ¿Quién puede entrar al reino de Dios? En el reino de Dios. Los justos, los que no tienen ningún pecado, ¿verdad? Esas personas pueden entrar al cielo después de la muerte. Por este motivo nosotros durante 4 y 5 días hemos viajado para recibir el perdón de nuestros pecados. Como aprendimos hasta ayer nosotros, jamás las ideologías humanas y sus pensamientos tan errantes no pueden darnos la respuesta exacta para ir al cielo, ni tampoco puede quitar nuestros pecados. Pero aún tristemente muchas personas intentan quitar sus pecados, borrar sus pecados por medio de esas maneras humanas, ¿no? Por el ayuno, la vigilia y diezmar, ¿no? Y también por unas obras en la iglesia, y también quiere ser una buena persona a la luz de la Biblia. Pero nuestro Dios no está mirando nuestra acción, nuestros méritos, sino que Dios quiere darnos su propia justicia, quiere darnos el mérito a nosotros. Pero esa justicia, ¿de dónde viene? De Cristo, ¿verdad? Jesucristo es Dios. Él cumplió todas las leyes en esa tierra. Y cuando Él estaba colgado en la cruz, Dios juzgó a Jesucristo en nuestro lugar y nos dio su justicia a nosotros, y Jehová cargó nuestros pecados, nuestra injusticia. ¿En quién? En Jesús. En nuestro lugar Jesucristo murió por nosotros. Este punto es sumamente importante. Jesucristo murió en nuestro lugar derramando su sangre. Romanos capítulo 6, que dice, la paga de pecado es muerte. En nuestro lugar, Señor Jesucristo, hace 2000 años, murió derramando toda su sangre preciosa en la cruz, en nuestro lugar, de manera vicaria, ¿no? Nosotros creyendo en esta verdad, nosotros creyendo en esa historia tan preciosa y hermosa e inefable, podemos ir al cielo, ¿verdad? Delante de nuestro Dios, en el momento cuando hemos creído en esta verdad que Jesucristo murió por nosotros, perdonó todos nuestros pecados, delante de los ojos de Dios, ya nosotros nos hicimos justos, fuimos justificados, hijo de Dios, y no hay mis pecados delante de nuestro Dios, porque no me acordaré, dice nuestro Dios. Ya borró, quito por la sangre de Cristo todos mis pecados. Justo hoy nosotros estamos en el 6º día de seminario de la Biblia, ¿no? Y hoy nosotros vamos a asegurar nuestra salvación. Al mismo tiempo vamos a profundizar un poquito más sobre nuestra salvación por medio de las historias del Antiguo Testamento. Romanos capítulo 15 y 1 de Corintios capítulo 10 también dice que todas esas historias pasadas se han dado a nosotros para nuestro ejemplo, dice, por nuestro ejemplo. Al ver esas historias veterotestamentarias, nosotros no tan difícilmente podemos ver su obra redentora. Allí está escondido los mensajes de nuestro Dios. Hoy les presentaré
tres historias en el Antiguo Testamento. A la luz, por medio de esas tres historias en el Antiguo Testamento, vamos a confirmar nuestra salvación y vamos a fortalecer nuestra salvación, ¿verdad? Y vamos a dar gracias a nuestro Dios, porque cada vez que nosotros aprendamos sobre nuestra salvación será más consolidada, fuerte, y también nosotros no vamos a dudarnos de nuestra salvación. Veamos juntos en la pantalla. Efesios capítulo 1, versículo 7, nos aclara el mensaje de Dios, ¿verdad? A través de la boca del apóstol Pablo. Efesios 1, 7 dice, el amado en quien tenemos redención por su sangre. Así comienza, por su sangre. Hay una razón por la cual el Señor Jesucristo de manera física derramó toda su sangre en la cruz hace 2000 años. Como yo les dije, no cambie por favor la pantalla. Sigo hablando a ustedes. En la Biblia, en toda la Biblia sale aproximadamente 480 veces esta palabra, la sangre. Solo por ver esta verdad, ¿no? Que sale 480 veces ese término, la sangre, no tan difícilmente podemos darnos cuenta de que la Biblia y Dios está dando mucho énfasis en la sangre. La paga del pecado es muerte. La sangre, sin derramamiento de sangre no hay expiación, redención ni salvación, ¿verdad? Por su sangre, el perdón de pecados. Jesucristo murió en la cruz y derramó toda su sangre, y con su sangre preciosa limpió y perdonó todos mis pecados para siempre, según las riquezas de su gracia, gratuitamente, por su misericordia, porque nuestro Dios es Dios misericordioso y amante hacia nosotros. Por este motivo ayer nosotros vimos esta obra tan hermosa y preciosa. Jesucristo murió por nosotros y nos perdonó por su propia sangre. Pero tenemos que quitar unas dudas y unas cuestiones en nuestro corazón. Porque aún todavía, no nosotros en el mundo, ¿verdad? Afuera de esa iglesia, aún todavía hay muchas personas que creen, no creen, que se creen en sus corazones en esta forma. Veamos juntos en la pantalla. La verdad, fe y emoción. Tres procesos son sumamente importantes. Nosotros, ¿qué dice? Nosotros, ¿de qué hemos aprendido? Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero primero lleguen al conocimiento de la verdad. La verdad. ¿Cómo es Dios? Dios, ¿qué tipo de pensamiento tiene? ¿Y por qué nos ha dado la Biblia? ¿Por qué soy pecador? ¿Por qué viene Jesucristo? ¿Qué es la sangre de Cristo? Todas esas verdades. Hasta ayer nosotros aprendimos la verdad. La verdad nos lleva a la fe. Cuando uno llega a tener esa fe verdadera, puede sentir algo tan feliz, ¿verdad? Puede sentirse. Pero tristemente estos días muchas personas saltando, en otras palabras, ignorando, pasando por alto la verdad, de frente cree por creer. Y quiere sentir algo. Mírenme por favor, cambiando la pantalla. Sin la verdad, sin el conocimiento de la verdad, muchos religiosos quieren creer, desean ir al cielo, ignorando la voluntad de nuestro Dios. La fe jamás puede existir sin la verdad. Yo soy el camino, la vida y la verdad, dice la verdad. Siempre la verdad nos trae y produce la fe. Si nosotros estudiamos bien la palabra de Dios, primero podemos tener, ¿qué cosa? El discernimiento correcto. Podemos distinguir bien, ¿verdad? Porque hay billones de religiones, ¿verdad? En esta tierra, y diferentes sectas, diferentes doctrinas, etc. Pero entre ellos, ¿cuál será la verdad? Y genuina verdad. Nosotros no tenemos que pensar tan difícilmente, sino a la luz de la Biblia. La Biblia, ¿qué dice? No ese pastor, no ese evangelista, no esa pastora, sino que la Biblia, ¿cómo habla? ¿Qué opina la Biblia? Pero la Biblia solamente nos habla las verdades. A través de ese estudio acerca de esas verdades, nosotros podemos llegar a tener esa fe verdadera. Cuando uno llega a tener esa salvación verdadera, la vida eterna puede sentirse algo, ¿verdad? Se puede sentir algo, por ejemplo, se goza. ¡Wow! Todos mis pecados. Justo ayer una hermana llorando dio su testimonio. Durante 10 años, 8 años, nunca entendía esta cosa, pero todos mis pecados, gracias, lloran, ¿verdad? Lloran. Porque esos pecados estaban atándole, ¿verdad? Atándole, molestándole, la verdad.
Al mismo tiempo, otras personas están un poquito obsesionadas por otros remedios humanos y otros remedios, ¿no? Esas cosas estaban atando y molestando a esas personas espiritualmente, pero al escuchar la palabra de verdad, esa palabra de verdad que es la que alumbra como una luz, ¿verdad? Quita esos obstáculos y tropiezos para que solamente puedan ver a nuestro Dios. La palabra nos enseña la verdad. Uno llega a tener esa verdad, puede ver claramente. De ciego a una persona normal, ¿verdad? Y mira juntos la pantalla. Por este motivo nosotros también durante estos 6 días hemos conocido la verdad de nuestro Dios, la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo, la Biblia, la existencia de nuestro Dios sobre nuestro pecado y su gran obra redentora, ¿verdad? Ayer, la verdad. Uno que conoce bien, han conocido bien, puede tener la fe verdadera. El justo vivirá por la fe. La fe. El justo vivirá por la fe. Nosotros fuimos salvos por medio de la fe, ¿verdad? Nosotros podemos ir al cielo por la fe, ¿verdad? La fe. Y luego podemos sentir algo. Ay, gracias a Dios. Una felicidad. Porque ya se desapareció. ¿Qué cosa? Y nuestra condenación eterna después de la muerte, el juicio del infierno, ya todos pasaron. Porque en mi lugar, ¿quién? Jesucristo murió en la cruz derramando toda su sangre. Por este motivo nosotros así podemos hablar, ¿no? Gracias. Pero se llama la gracia de Cristo, dice la gracia de Cristo, en nuestro lugar, ¿verdad? Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿verdad? La palabra de verdad nos trae la fe correcta, y por medio de esa fe nosotros podemos emocionarnos, podemos sentir algo. Esa palabra nos conmueve. El evangelio de vuestra salvación. El evangelio es la salvación. ¿Qué cosa? El perdón de pecados. Habiendo creído, no bailando, no cantando, no tocando baterías ni guitarras. ¿Qué dice? Habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Míreme por favor. Si uno escucha la palabra, por ejemplo, primero necesita este proceso. Yo soy pecador, gran arrepentimiento, ¿verdad? Y luego al siguiente día nosotros escuchamos sobre el Evangelio. ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué Él vino a esa tierra? ¿Por qué tuvo que morir en esa tierra, en la cruz? Nosotros logramos entender bien ese mensaje tan precioso. A Jesucristo fue crucificado y murió por nosotros, derramando toda su sangre. Su sangre limpió todos mis pecados. Simultáneamente, a la vez, ¿verdad? Al mismo tiempo, el Espíritu Santo que me estaba haciendo entender entró y ahora todavía mora. Eso se llama ser sellado con el Espíritu Santo. Mañana voy a explicar un poquito más detalladamente sobre la vida por medio del Espíritu Santo. Muchas personas intentan para recibir al Espíritu Santo por medio de un hechizo, unas alabanzas y danzas, etc. Pero la Biblia dice que era un verso, dice que era un capítulo ni una página, está hablando en esa forma. Únicamente hoy nosotros vamos a ver la única manera sobre el Espíritu Santo, y también la Biblia nos explica únicamente la única manera sobre recibir al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo? En el momento cuando hemos recibido la salvación, ¿verdad? Recibimos la salvación, hemos sido salvos, ya entró entre nosotros y comienza a obrar ya. No es lo que nosotros vamos a convertirnos de frente como ángeles, sino que gradualmente vamos a crecer juntos con el Espíritu Santo que mora entre nosotros. No se preocupe, porque voy a explicar más tarde sobre el Espíritu Santo. Por este motivo nosotros sí tenemos que respetar y conocer bien esos procesos tan importantes. Conocimiento de la verdad, ese conocimiento de la verdad nos guía al arrepentimiento verdadero. Yo soy pecador, ¿verdad? Para que nosotros tengamos un corazón contrito y quebrantado. Y nuestro Dios, por medio del Espíritu Santo, obra grandemente entre nosotros, y luego nosotros ayer hemos sido salvos por la sangre de Cristo. Este proceso tenemos que sí o sí respetarlo de manera correcta. Por este motivo nosotros hace 2 días llegamos a conocer los 10 mandamientos acerca de Moisés, ¿verdad? Los 10 mandamientos, fueron dados a Moisés, y hace 3.500 años Moisés, ¿verdad? Moisés llegó delante del monte de Sinaí, allí subió y allí recibió de manera física dos tablas de piedras. Allí Dios escribió 10 mandamientos. Pero 10 mandamientos, la ley, ¿qué simbolizan? ¿Y a qué se refieren 10 mandamientos?
Es un espejo para nosotros, ¿verdad? Es un conocimiento de nuestros pecados, como Romanos capítulo 3, versículo 20, para que nosotros tengamos el conocimiento de nuestros pecados. Así que la Biblia nos guió a Moisés espiritualmente. Tú eres pecador, tú eres pecador. A la luz de la ley de Dios, somos pecadores. Y luego ese Moisés nos llevó a Juan el Bautista en la Biblia. Juan el Bautista en toda su vida en el río Jordán, ¿de qué habló? Dijo, arrepentíos, arrepentíos. Y creed en el Evangelio. El apóstol, Juan el Bautista también ya sabía el contenido de la salvación, ¿verdad? Alguien vendría, arrepentíos y creed en el Evangelio, Él también 6 meses antes esperaba a Jesucristo. Pero Juan el Bautista mismo no puede salvar a nosotros, no puede quitar nuestros pecados. Moisés, Juan el Bautista, 10 mandamientos, un bautismo, un arrepentimiento simple, no puede salvarnos, pero nos ayuda para que seamos salvos. Así que 10 mandamientos nos enseñan sobre nuestros pecados. Y también la Biblia nos enseñó cómo arrepentirnos. Y luego ayer vimos Señor Jesucristo en la cruz. Jesucristo fue crucificado, murió en la cruz derramando toda su sangre. Si no hubiera existido 10 mandamientos y también la Biblia, ¿no? Nosotros jamás habríamos podido entender la palabra de Dios sobre su obra redentora. Ajá. San Juan capítulo 3, 16 conmigo. Vamos a leer juntos. 3, 16. San Juan 3, 16. Conmigo leamos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mírenme por favor, ¿ya? ¿Qué dice? Para que nosotros tengamos la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo vino a esa tierra porque Dios primero amó a los pecadores y me amó. Y nos envió su Hijo unigénito Jesucristo. Y Él muriendo nos regaló la vida eterna. Todos los que creen en lo que Jesucristo hizo, no es lo que tengamos que creer en su nombre simplemente. Yo creo en Cristo sin sencillamente, sino que tenemos que creer en su nombre. ¿A qué se refiere su nombre? Jesús, el que salvará a su pueblo de sus pecados. En otras palabras, ¿a qué se refiere lo que creer en Jesús? Lo cual se refiere a lo que tenemos que creer en lo que Jesucristo hizo por nosotros, su obra. Jesucristo, ¿qué hizo por nosotros? Murió por nosotros. Creyendo en esa verdad, llegamos algún día al cielo. Veamos juntos en la pantalla. Vamos a repasar la salvación de ayer y nuestra salvación, ¿verdad? Jesucristo hace 2000 años, trágicamente, o más exactamente, miserablemente murió por nosotros, pero Él vio el gozo puesto delante de sus ojos. Por este motivo, Él pudo morir valientemente por nosotros, ¿verdad? Él quitó todos nuestros pecados. Entonces, Jesucristo colgado durante 6 horas, ¿qué perdonó? ¿Qué perdonó? Todos mis pecados. Entonces, ¿con qué limpió mis pecados? Amén. Por la sangre, más exactamente por su propia sangre, porque la paga de pecado es muerte. Entonces, ¿para quién Él fue crucificado y murió? Por todos, pero más exactamente por mi verdad, por mi persona. Entonces, esta salvación, ¿hasta cuándo vale? ¿Hasta cuándo sirve? Amén. No me grite, ¿eh? No me grite. Ya, para siempre, para siempre. Por este motivo nosotros tenemos que amar la iglesia. Mírenme por favor, ¿ya? Por este motivo nosotros tenemos que amar la iglesia. También al mismo tiempo tenemos que venir a la iglesia. Cualquier momento, de manera inesperada, nos puede llegar la muerte, como Eclesiastes capítulo 12, que dice, los días malos, antes que lleguen, ¿verdad? Antes que lleguen. ¿A quién? A mí. Nosotros sí tenemos que resolver este problema tan pendiente sobre la muerte. Muchas personas desde el siglo V a.C., muchos filósofos y pensadores comienzan a pensar, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Por qué los hombres tienen muchos pensamientos? ¿Por qué los hombres tienen mucho miedo a la muerte? Y etcétera, ¿verdad? Pero nadie pudieron dar la respuesta exacta. Pero los hebreos que habían tenido, ¿qué cosa? La palabra de Dios ya sabía, después de la muerte, ¿qué hay? ¿Qué hay? Pero esta Biblia a través de los apóstoles, etcétera, y también por medio de los israelitas también, se ha expandido. ¿Qué cosa es la palabra de Dios? Ahora muchas personas están creyendo, se convierten, ¿verdad?, como un cristiano. La Biblia, únicamente la Biblia puede darnos la respuesta exacta después de la muerte, ¿qué hay? ¿Y cómo podemos llegar al cielo, verdad?
Nosotros, por la sangre de Cristo, podemos ir al cielo. Hoy nosotros, a través de este tiempo tan precioso y valioso, veremos 4 características de la salvación. Primero, la salvación se caracteriza ¿cómo? Por la sangre, la sangre. Tomar mi lugar por la fe y seguridad. Primera historia y primera característica de la salvación es por la sangre. Mírenme por favor, William Bush, fundador de Ejército de Salvación, ¿verdad? Aquí han visto esas tiendas que tiene, está colgando la Cruz Roja. Allí dona y ayuda a los huérfanos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Esa entidad. Y su fundador se llama William Bush. Él así dijo, siglo XX, siglo XXI, aparecerán esos riesgos. Las iglesias que enseñan el cielo, pero sin el infierno. Enseña sobre Cristo, pero sin la sangre. Enseña la salvación, pero sin el arrepentimiento. Él así dijo. Él no es profeta, ¿ya? Es un evangelista, pero así dijo. En otras palabras, desde el siglo II después de Cristo, ya muchas personas estaban viendo, estaban dándose cuenta de que el diablo estaba obrando grandemente para cubrir esas doctrinas tan correctas y sanas. No tan difícilmente podemos ver, ¿no? Y estas iglesias solamente alaban, solamente enseña de manera próspera y también solamente consuela mentalmente nada más. Pero, sinceramente, ¿qué significa? ¿Verdad? Por ejemplo, yo a través de un culto de una iglesia evangélica, yo fui consolado mentalmente, emocionalmente. Pero mañana tengo que ir al infierno. ¿Qué sirve, sinceramente? Por eso, Jeremías capítulo 6 que dice, paz a mi pueblo, pero no hay paz. Porque mañana tengo que ir al infierno. Entonces, ¿dónde viene esa bendición, esa felicidad verdadera? Justo ahí nosotros hallamos esa felicidad verdadera. ¿Qué cosa? El cielo. Aunque es difícil vivir en esa tierra, aunque totalmente arduo de vivir en esa tierra, pero tenemos esa esperanza. ¿En qué? Podemos ir al cielo. Esa esperanza, ¿verdad? Aunque el mundo me arropa para molestarme, ¿verdad? Me guía, me arrincona, ¿verdad? Pero podemos reírnos, porque ya está listo, me espera. ¿Qué cosa? El cielo después de la muerte. Por este motivo nosotros tenemos que amar a la iglesia y su palabra también. Pero ese riesgo, ¿qué cosa? Enseña la palabra de Dios, pero sin Cristo. Enseña la salvación, pero sin el arrepentimiento. Son muy bien problemáticos. Nosotros, como soldados de Cristo, tenemos que tener sí o sí ese discernimiento espiritual. Por este motivo nosotros hemos utilizado hasta hoy cada día casi 1:50 para que tengamos conocimientos y discernimientos. Nuestra vida, tu vida, su vida y tu vida son bien preciosas, ¿verdad? Bien preciosas. No sean engañadas. Para que no seamos engañados, manipulados, ¿qué necesitamos? La Biblia, el absoluto criterio. Absoluto criterio. La primera característica de la salvación es la sangre. La salvación verdadera, en la historia de la salvación verdadera, se ve, ¿qué cosa? La sangre. Veamos juntos en la pantalla. Hebreos capítulo 9, versículo 22, 1 Corintios capítulo 6, 20, todos están hablando del mismo tema. ¿Qué dice? Versículo 22, Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No, en otras palabras, no hay salvación, no hay perdón de pecados por la sangre, ¿verdad? Por la sangre. Porque 1 Corintios capítulo 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. La paga de pecado es, el costo de pecado es, el precio de pecado es muerte. Pero ¿quién pagó ese precio? Jesucristo con su vida, con su sangre. Fuimos ganados, fuimos comprados gloriosamente por la sangre de Cristo. Pero nosotros no tenemos que olvidarnos jamás de ¿qué? De la importancia en la sangre. Imíteme por favor, la sangre. Muchas gracias. La sangre es una característica tan importante de la salvación verdadera. Les presento una historia muy hermosa y también muy trágica también. La historia de Caín y Abel. Todos saben bien, ¿verdad? Porque en los colegios, desde primer grado, segundo grado, se menciona sobre esa historia de Caín y Abel. Pero aquí está escondida en otras palabras, un mensaje de nuestro Dios, ¿verdad? Acerca de la salvación. Mírenme, todas las escrituras testifican, ¿verdad? Testifican y testimonian de mí, de Cristo. Así que de Génesis hasta Apocalipsis, no tan difícilmente podemos ver la vida
la figura, o sea, una ejemplificación del Señor Jesucristo, una sombra de Cristo, en donde en los 66 libros. 66 libros. Yo leo para ustedes mirando la pantalla. Génesis capítulo 4, versículos 3 a 4 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado. ¿A quién? A Abel y a su ofrenda. Hasta aquí, mírenme por favor. Les presento esa historia tan trágica, miserable, y por otro lado también podemos ver unos mensajes tan importantes para nuestra fe y nuestra salvación. Caín y Abel, que habían aprendido un sacrificio para Dios por medio de sus padres Adán y Eva, ¿verdad? Y ellos se acercaron primero ellos se acercaron a un sitio para edificar sus altares, porque Dios se encontró en ese tiempo por medio de un altar. ¿Ya? Dios quiere ver sus esfuerzos, realmente desea o no para verme. Ellos edificaron los dos. Pero Abel y Caín, los dos, habían escuchado varias veces frecuentemente la historia de sus padres, cómo Dios perdonó sus pecados por medio de túnica de pieles. Para que sea una túnica de pieles, una ropa, ¿verdad? Era necesario una sangre, un sacrificio animal, ¿verdad? Se dio cuenta, ya qué bueno. Entonces nuestro Dios quiere un sacrificio animal, ¿verdad? Con la sangre. Pero Caín también sabía, Abel también sabía. Veamos juntos la diferencia entre los dos. Primero, Caín también, durante tantos años comenzó a cosechar, ¿verdad? Como nosotros, cosechan vivo, chao también, cosechan arándanos, etc. Tantos meses, tantos años. Pero sinceramente, ¿quién tendrá un superior esmero? Caín, su esmero, ¿verdad? Sudando por mi Dios. ¿Sabe esto, mis amados hermanos? Caín también amó a Dios. Ese predicador, ¿de qué está hablando, verdad? Caín también amó a Dios, pero a su manera, de manera equivocada. Porque tenía otras diferentes palabras en su corazón. Pero al diferente que Caín, Abel tenía la palabra correcta, ¿verdad? Dios que desea una ofrenda por medio de la sangre, Caín durante un año, 2 años, él comenzó a cosechar, ¿verdad? Cosechando, preparó los productos terrenales tan superiores, ¿verdad? Arroz tan superiores, papas, camotes, etc. Él preparó productos tan superiores, porque pensando, Dios me bendecirá, me mirará, me ayudará, me hablará. Pero a ver, ¿qué estaba haciendo? Silbando, ¿qué estaba haciendo? Estaba pastoreando más sus ovejas. Llegó un día, los dos comenzaron a edificar sus propios altares. Ya, vea, entonces Dios, yo voy a ser bendecido por nuestro Dios. Entonces quiero conversar con mi Dios. Caín, Abel también. Caín trajo en sacos, ¿verdad? Papas, productos de tierra, ¿verdad? Superiores. Y Caín puso sus productos. Pero Abel solamente trajo una ovejita, un primogénito, y partió, y puso ¿en dónde? En su altar. Se derramaba, ¿verdad? Sangre. Y luego los dos comenzaron a orar. Dios llamaron ellos su nombre. Pero ¿qué dice? Veamos junto a la pantalla. Génesis capítulo 4, última parte, versículo 4, última parte. Jehová, la ofrenda de quién vio, ¿verdad? ¿Quién vio? ¿La de Abel o la de Caín? La de Abel. Y miró Jehová con gozo a Abel y a su ofrenda. No es lo que Dios haya visto de frente a su cara de Abel, sino que su ofrenda, sino que primero vio Dios a Abel, su fe, y luego su ofrenda. Pero tristemente Caín también, Caín el que tenía mucho anhelo en su corazón. Él también amaba a su Dios, ¿verdad? A su Dios a su manera. Pero ese amor, o sea, esa religiosidad en su corazón se convierte como en ¿qué? En un resentimiento, un rencor. Veamos junto a la pantalla. Por este motivo, Caín llamó a su hermano. Vamos a salir al campo. Y lo mató de frente. La Biblia dice que Caín se levantó contra Abel y lo mató de frente. No sé si con piedra, con madera, no sabemos. Pero lo cierto es que Caín mató a Abel por su ira, por su resentimiento. En otras palabras, esa envidia, ese celo, esa cólera hacia Dios, ¿a quién se señaló? A Abel, su hermano, mató injustamente. Pero hoy nosotros, a través de esa historia, tenemos que ver 2 puntos tan importantes. Primero, sobre la importancia de la sangre. En la ofrenda de Caín, que no había la sangre, pero en la de Abel estaba totalmente mojada, ¿verdad? Por la sangre de oveja. De la misma manera, esta oveja, ¿verdad? Esta oveja simboliza a Jesucristo.
En lugar de Abel, ¿quién murió? Esa oveja primogénita, ¿verdad? Derramando su sangre. Por este motivo Dios vio con agrado a Abel. Pero la fe es por el oír, dice. Abel y Caín, los dos juntos, habían escuchado por medio de sus padres. Pero solamente Abel obedeció. Caín no obedeció, ¿verdad? Todos aquí están sentados, porque todos son obedientes. Vamos a escuchar la palabra. Todos hemos sido invitados. Y aquí estamos sentados para escuchar la palabra de Dios. Como Abel, ¿verdad? Abel. Difícil, ¿verdad? Cortando, partiendo, ¿verdad? Sacando sus órganos, quemándolo. Difícil, sinceramente, ensuciar totalmente, ¿verdad? Pero Abel obedeció, aunque tenía dudas en su corazón, no sé, sinceramente. Pero él hizo literalmente, tal como sus padres enseñaron, ¿verdad? La sangre. Dios ve esa ofrenda, la sangre. En la ofrenda de Abel, ¿qué estaba? La sangre de oveja, ¿verdad? La sangre. Pero en la de Caín, nada, 0%. Veamos juntos en la pantalla. Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Nuestro Dios, a través del apóstol Pablo, está comparando dos diferentes ofrendas con intención, ¿verdad? ¿Cuál es más excelente y superior? Obviamente, humanamente la ofrenda de Caín se ve muy superior, ¿verdad? Superior y más excelente, porque mínimo un año para cosecharlo. Pero al ver la ofrenda de Abel solamente se ve muy cruel, ¿verdad? Sucio, huele feo, ¿verdad? Por ese cadáver de oveja. Porque dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Por medio de la sangre de esa oveja, él también recibió, ¿qué cosa? El perdón de sus pecados, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerte. Pero última parte que dice, aún habla por ella. Ojo, ¿qué dice? Aún no habló, sino aún habla por ella. El justo vivirá por la fe. Nosotros hemos sido justificados por la sangre de Cristo por medio del perdón de pecados. Por la sangre. Aún habla por ella. Aún dice, aún. Dios con intención dejó escrito y registrado esta frase tan importante. Aún habla por ella. Abel sí murió hace tantos miles de años atrás, pero aún todavía su historia, su vida y su sangre, ¿verdad? Habla a nosotros. ¿Qué cosa? Nadie puede ir al cielo por medio de esmeros humanos, ¿verdad? A través de buenas obras, nadie puede ir al cielo. ¿A qué se refiere la ofrenda de Caín? Buenas obras, con sus sudores, ¿verdad? Por Dios. Nadie puede ir al cielo por esos actos. San Judas capítulo 1, 11. Hay de ellos. En otras palabras, que dice maldito, porque han seguido el camino de Caín. Aún todavía podemos ver dos caminos diferentes en nuestro tiempo, delante de nuestros ojos. Mírenme por favor, porque hay dos tipos de personas, hay dos clases de personas. Primero, quieren ser salvos por la fe, por la sangre de Cristo, por medio del perdón de sus pecados, a la luz de la Biblia. Pero hay otra clase de las personas que intentan aún todavía para ser salvas a su manera, como Caín. Limpia, busca su propia justicia y también quiere acumular sus premios en el cielo para ir al cielo delante de Dios, ¿verdad? Por esa razón sirve en la iglesia, canta, limpia, cocina en la iglesia y también siempre quiere agradar a otras personas porque la Biblia dice que tiene que amar a sus vecinos y prójimos. Por esa razón, en otras palabras, ellos están totalmente ligados y obsesionados con los 10 mandamientos, las leyes. La vida de Caín, ¿a quién se refiere? Esas personas legalistas. Y la vida de Caín, ¿a quién se refiere? Los que son no merecidos, ¿no? Para ir al cielo, pero por su gracia fueron salvos y pueden ir al cielo por su gracia. Así podemos ver dos temas tan importantes. Primero, la sangre de Cristo. En la historia de Caín y Abel se ve la sangre de Cristo. Y segundo, sobre nuestro mérito, ¿verdad? Somos indignos para ir al cielo. Éramos, aún todavía, ¿verdad? Pero ya somos salvos por la sangre de Cristo. En otras palabras, ayer, el día 17 de enero, nosotros recibimos la salvación por la sangre de Cristo, por medio de su gran favor, ¿verdad? Que se llama el perdón de pecado por su sangre. Ya somos justificados. Abel, aunque murió, pero aún todavía él habla por medio de la Biblia a nosotros. Nadie puede ir al cielo por buenas obras como Caín. Él cosechó, preparó sus productos terrenales durante más de tantos años, ¿verdad? Para dar a Dios. Al mismo tiempo que dice, productos superiores buenos. Estoy seguro que él había escogido, optado cosas buenas para dar a Dios. Él amó, en otras palabras, él también amó como Abel, ¿verdad? Amó a Dios a su manera. Pero Abel amó a Dios según la manera de Dios. Esa es la diferencia tan grande.
Nosotros tenemos que creer en Dios según la manera de nuestro Dios, conforme a la Biblia. Conforme a la Biblia. Pero justo ahí nosotros logramos llegar, ¿verdad? Tener esa fe. Veamos juntos en la pantalla. Gálatas capítulo 3, 10. Conmigo leamos juntos lentamente. Gálatas 3, 10. Conmigo leamos juntos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Muchas personas como de manera ciega quieren cumplir solamente 10 mandamientos que está pegado en la primera hoja de la Biblia. Es incorrecto. En la Biblia salen mínimo 619 leyes. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Son resumidos. Dios ese día juzgará a esos pecadores según la Biblia. Nadie puede ir al cielo guardando los 10 mandamientos. Por este motivo nosotros solamente tenemos que mirar a Cristo. Vemos juntos en la pantalla. Job 35, 6, 7 a 8 dice, si fueres justo en esa tierra, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. En otras palabras, es una autosatisfacción, además, satisfacción. ¡Oye, he limpiado! Se goza nomás, se goza. Pero Dios no se goza. Se piensa por sí mismo, ¿verdad? Parece que yo puedo ir al cielo. Autosatisfacción. En otras palabras, más fácilmente, una religiosidad, de manera ciega. Por este motivo la Biblia dice, Isaías capítulo 55, 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Según mi punto de vista, según mi pensamiento, según lo que el pastor dijo, parece que yo puedo ir al cielo a través de esas obras, pero que dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. En otras palabras, tenemos que pensar conforme a la Biblia. Tenemos que respetar su pensamiento superior y divino. Tristemente, hay muchos ciegos espirituales, muchos ciegos. Cerca está la Biblia, no la ve. Por este motivo nosotros brindamos el seminario de la Biblia mensualmente en la iglesia. Hay un montón de personas ciegas. Pero ayer muchas personas fueron salvos por la sangre de Cristo. Tenemos que ayudarles para que puedan ver claramente la voluntad de nuestro Dios. Caín quería ser justo por medio de sus propias obras. Su ofrenda así se refiere, ¿verdad? En esta tierra existen 2 caminos diferentes. Primero, la religión y la palabra de Dios. Muchas personas me preguntan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la filosofía y la palabra de Dios? Escuchen. Y mírenme por favor, ¿ya? Aquí en Chimbote también unos amigos me preguntaron acerca de la filosofía, pero mi segunda carrera es en filosofía. Miren, la filosofía es una búsqueda de la verdad, a través de los razonamientos y razones humanos. Pero por la parte del hombre, ¿podrá entender esa verdad o no? No, por eso los filósofos, ¿cómo se llaman ellos? Pensadores. Por este motivo nosotros tenemos que ver un criterio, necesitamos un estándar. Pero gracias a Dios, nuestro Dios, utilizando 1600 años, nos dio la respuesta, la Biblia. Los pensadores dicen, ¿cómo podemos llegar a allí? ¿Qué habrá después de la muerte? Se pregunta entre ellos. Pero la Biblia habla como matemáticas. A es B, C es D, E es F. Habla clarísimamente, ¿verdad? Veamos junto a la pantalla. La religión, que dice, el hombre no sabe después de la muerte qué hay, no sabe qué hay después de la muerte. Jamás el hombre puede conocer a un Dios. O de repente la naturaleza puede ser un Dios. Por esta razón ellos intentan para buscar un Dios absoluto. Ellos intentan, ¿verdad?, para llegar al cielo a sus maneras. Por eso ellos crean esas cosas, vida religiosa. Tenemos que hacer un buen culto tan superior y excelente a un Dios desconocido. Otra vez ellos intentan ascetismo, se golpea, se pega a su cuerpo para que no pequen. O de repente hacen buenas obras. Pero son esfuerzos humanos para alcanzar a Dios. Nadie puede alcanzar y llegar a Dios. Por este motivo nuestro Dios, de Dios a nosotros, ¿qué nos dio? ¿Qué nos ha dado? La Biblia. Dios es santísimo, perfecto e inmortal.
Dios nos dio la Biblia, nos ha dado la Biblia para que nos entendamos su mensaje y su corazón, el Evangelio, Jesús y la cruz. Y luego Dios salva a los pecadores por medio de la Biblia. Esta es una diferencia muy, muy grande entre dos. La religión es de hombre a Dios. La Biblia es de Dios al hombre. Todo el ser humano, todo el hombre busca una verdad, una verdad. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿Cómo puedo yo ser bendecido por ese Dios absoluto? Pero si no conoce la verdad, la palabra de Dios, ¿verdad? Se piensa entre ellos. Pero si uno tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Puede entender bien su mensaje. Cómo ser bendecido, cómo puede ir al cielo, qué hay después de la muerte. La Biblia dice que después de la muerte hay el cielo y el infierno. Solamente justos pueden ir al cielo. Por medio que dice, por esa razón que dice, cree en Cristo. Arrepentidos y cree, dice, cree. Nuestro Dios no solamente habla, sino que nos habla dando las evidencias y las maneras correctas. Caín, tristemente, él ofreció su sacrificio humano de manera bien humanista, ¿verdad? Pero Abel, escuchando y obedeciendo la palabra de Dios, él ofreció su sacrificio excelente. No hay que mezclar la obra de Jesús con mi propia obra. Al ver la historia de los israelitas, podemos ver una petición de Dios un poquito especial e interesante, que dice, no vestirás ropa de lana, algo natural, y lino juntamente. Aquí podemos recoger un mensaje tan interesante e importante. Ropa de lana, o la oveja, de la oveja. ¿A qué se refiere? Jesucristo. Y lino juntamente, lino, algo artificial. No mezclar, dice. Veamos juntos. Lana, la justicia de Jesucristo. Jesucristo cumplió todas las leyes durante 33 años o 34 años y nos dio esa justicia perfecta y excelente. La lana se refiere a la justicia de Jesucristo. Y lino, nuestra propia justicia, nuestras buenas obras o nuestra vida humana, ¿verdad? Algo artificial, algo que hemos hecho por nuestra parte. Les hago una pregunta. Bueno, para ir al cielo, 50% de la justicia de Jesucristo, 50% de la justicia de Cristo y 50% de mis buenas obras. ¿A dónde me voy? ¿Al cielo o al infierno? Wow, más inteligente ustedes que otros hermanos provinciales, ¿ya? Al infierno. Qué bueno entonces, un poquito más bondadosamente. Ya 90% es Cristo, porque si entiendo, Jesucristo es muy precioso, nuestro tesoro, pero no quiero ver su crucifixión. Jesucristo, entiendo, pero solamente 90%, por favor, 10%, yo lo haré por ti. 90% y 10%. ¿A dónde se va? Al infierno. Bueno, entonces, 99,9% de su justicia y 0,1% de mi justicia, mis buenas obras. Al infierno. Por este motivo nosotros de vez en cuando podemos utilizar ese término, se llama impotente. Somos impotentes para ir al cielo. Nosotros jamás podemos quitar ni borrar nuestros pecados. Por este motivo, ¿qué necesitamos? Su justicia. Bueno, 100% no puede hacer nada para ir al cielo. Jesús, ayúdame, socorro. Se llama arrepentimiento. Dame por favor tu justicia para ir al cielo. ¿A dónde? Al cielo, 100%. Cuando se cumple 100%, ¿verdad? Podemos ir al cielo. ¿En dónde? En mi corazón. Yo no puedo hacer nada, Dios. Ayúdame y sálvame, Dios. Soy impotente, soy indigno, Dios Padre. Recibiendo su justicia, ¿verdad? Recibiendo la salvación, recibiendo su socorro, ¿verdad? Podemos ir al cielo. La pantalla, por favor, ¿ya? Colosenses capítulo 1, versículo 13 a 14, dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las nieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14 conmigo, leamos juntos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por la sangre de Cristo, todos nuestros pecados fueron perdonados y borrados para siempre y eternamente. Como la fe de Abel, ¿verdad? Mírenme por favor. Caín, por medio de sus propios esfuerzos humanos, por sus buenas obras, por sus propios sudores, querían ser bendecidos y justificados por Dios. Pero la Biblia que dice, no, en ninguna manera. A ver, ¿qué hizo? La sangre de oveja, de Dios. Esa sangre de oveja, ¿a qué se refiere? La sangre de Cristo. Solo nosotros podemos llegar al cielo en su reino por la sangre de Cristo, porque la sangre
quita pecados. La paga de pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no hay expiación, no hay salvación. La sangre. Entonces, por la sangre de Cristo, todos mis pecados fueron perdonados, quitados y desaparecidos. En otras palabras, somos justos. Fuimos justificados eternamente. Estos días tenemos que tener mucho cuidado de esta mala doctrina. Se llama evangelismo estadounidense. ¿Qué es eso? Somos justificados, somos justos. ¿Pero con qué? Por Cristo, murió por mí y todos tus pecados. Tengo que orar cada día. Así están ellos. Es una fe parcial, un cojo. Pero así están todos. Alaba, soy justificado. Parece muy hermosa y noble esa palabra, ¿verdad? Justificado. Pero todos sus pecados todavía quedan en sus corazones. Es totalmente incorrecto. Nosotros tenemos que creer literalmente en la Biblia. La Biblia que dice, somos impotentes. No podemos hacer nada para quitar mis propios pecados. Por este motivo, ¿a quién hemos necesitado? A Cristo. Cristo en nuestro lugar, tomando mi lugar, murió, derramó su sangre. Su sangre se hizo un costo en mi lugar, ¿verdad? Eternamente. Así que la historia de Abel y Caín, ¿verdad? Podemos ver dos puntos importantes. En la ofrenda de Abel, ¿qué estaba? La sangre. Y segundo, en la ofrenda de Caín, su esfuerzo, su esmero y su sudor, ¿verdad? Su sudor. En otras palabras, la ofrenda de Caín se refiere a una intención humana para ir al cielo. Nadie puede ir al cielo por medio de esas maneras. Por este motivo quiero decirles en conclusión, la primera característica de la salvación es por la sangre de Cristo, por la sangre. Segundo, tomar mi lugar, en mi lugar, vicariamente, ¿verdad? De manera sustitutiva, en mi lugar, ¿verdad? En mi lugar. Si yo muriera por mis pecados, me iría al infierno. Por este motivo, alguien tuvo que morir en mi lugar. ¿Quién es él? Jesucristo. A través de la historia de Pascua, nosotros no tan difícilmente podemos ver esta característica tan importante y vital en la Biblia. Todos saben bien la historia de Pascua, ¿no? ¿A qué se refiere la Pascua? Unas iglesias, por ejemplo, unas iglesias herégicas. Hablo yo valientemente, ¿por qué? Por ejemplo, ahora estamos salvando a muchas almas perdidas y también estamos corrigiendo y también ayudando, ¿no? Para que tengan un correcto conocimiento de las doctrinas sanas. Siempre nos choca, ¿verdad? Con esas malas ideologías y malas doctrinas. Por ejemplo, se llama Iglesia de Dios. Ellos aún todavía literalmente están cumpliendo esa fecha de Pascua. Todavía pasa a ellos, como el día de reposo. Pero la Pascua, ¿a qué se refiere? Se refiere. No tenemos que cumplir literalmente el día de Pascua. Primero, antes de cumplir la Pascua, venga a la iglesia los domingos. No viene ni siquiera una vez de domingo, pero quiere, por ejemplo, tenemos que cumplir la Pascua, viene. Pero los domingos, ni miércoles, ni sábado viene a la iglesia. Jamás, en ninguna manera puede ir así. Es algo contradicción, ¿verdad? Algo de contradicción. Segunda característica de la salvación es tomar mi lugar, en mi lugar, vicariamente, ¿verdad? En mi lugar. Segunda de Corintios capítulo 5, 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, en nuestro lugar, ¿verdad? Alguien murió en nuestro lugar. ¿Es alguien a quién se refiere? A nosotros. ¿A quién se refiere? Jesucristo. Jesucristo murió en nuestro lugar, ¿verdad? Mira, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, en lugar de los pecadores, el justo por los injustos. Jesucristo en lugar de los pecadores injustos, para llevarnos a Dios, a su reino, a la salvación, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La muerte vicaria, tomar un lugar, ¿verdad? Mi lugar, para que seamos salvos. Este tema es sumamente importante.
Porque hay muchas falsas doctrinas, hay muchas falsas salvaciones. Para que seamos libres y para que nosotros triunfemos contra esas malas doctrinas, tenemos que conocer bien la salvación correcta. La salvación correcta nos enseña y nos brinda este tema, este conocimiento tan importante. ¿Qué cosa? Jesucristo murió en mi lugar, murió tomando mi lugar. Jesucristo tomó mi lugar y murió. La historia de Pascua nos explica, nos enseña bien claramente. Los israelitas más de 400 años estaban sufriendo bajo la esclavitud, ¿verdad? De dominio, ¿verdad? De los egipcios. Los israelitas, aunque habían comido bien carnes, pescados, etcétera, y cosechando bien, pero ellos eran esclavos, no eran libres, esclavos. En este tiempo sus clamos, sus lloros y sus lágrimas llegaron y tocaron el corazón de nuestro Dios. Dios, sálvanos, sálvanos, Dios de Abraham, Dios de Jacob, perdón, Dios de Abraham, Dios de Isaac, ayúdanos por favor, Dios, ayúdanos por favor. Sí, en ese tiempo, nuestro Dios inclinó su oído a los israelitas que estaban sufriendo más de 400 años. Pero tristemente Faraón, ¿verdad? Faraón que estaba manipulando, controlando a los israelitas esclavos, ¿no? Porque ellos estaban edificando espincos y otras torres grandes, etc. Si de repente ellos hubieran salido, ¿quién podría trabajar ahí? Sus pueblos, ¿verdad? Sus pueblos sanguíneos, egipcios. Por este motivo no quieren dejarlos, no quieren saltarlos. Pero Dios envió a ¿quién? Moisés, ¿no? Ese Moisés comenzó a salvar a su pueblo a través de 10 plagas. Pero la décima plaga, la última plaga, la 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos. Veamos juntos el video. Single house must be marked with blood, identifying them as God's people. It's coming. Will we be safe? Don't be afraid, my son. The angel of death finds every Israelite house painted with blood and passes over. Para soltar, ¿no? Liberar a sus pueblos israelitas, Dios utilizó 10 plagas. La última se llama la muerte de los primogénitos. Pero aquí podemos tener una cuestión, ¿verdad? ¿Los hijos primogénitos israelitas habían muerto o no? Claro, no tienen que morir, ¿verdad? Por este motivo nuestro Dios les dio una manera. Veamos entonces la pantalla. Éxodo capítulo 12, versículo 21 a 22, pero hasta 23 voy a leer yo. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos, ¿qué cosa? De tiempo de Abel sigue saliendo ese nombre cordero, oveja, ¿verdad? Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Juan el Bautista al ver a Jesucristo, ¿qué dijo? Mirad desde aquí, el cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo, cordero, ¿verdad? Por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Versículo 22. Y tomad un manojo de hisopo, una hierba, una planta, ¿no? Mójalo en la sangre que estará en un lebrillo, una taza, ¿verdad? Así. Y unta el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Aquí podemos ver 2 puntos tan importantes para sobrevivir sus hijos primogénitos. ¿Qué cosa? Primero, hisopo.
Hisopo es una planta, una hierba bien común en la tierra Medio Oriente. Si sale afuera, hay muchas plantas, ¿verdad? Árboles. De la misma manera, hisopo fue una planta bien común a sus vidas, cerca, en la calle, a rincón, etc. Siempre estaba habitado muchas, ¿qué cosa? Hisopos. Pero Dios con intención dijo, con hisopo, no es lo con su mano. No, con hisopo, tiene que arrancar el hisopo, ¡pum!, mojándolo, y con eso pinta. El dintel, ¿verdad? Dintel y los dos postes, de ese espíritu, ¿verdad? Simbolismo de ese espíritu. ¿Hisopo a qué se refiere en la Biblia? Hisopo, la fe. Mi necesidad, ¿verdad? Dios así está hablando en el tiempo de Éxodo. ¿Qué dice? ¿Quieres que tu hijo sobreviva? Muéstrame tu acción, dice. Muéstrame tu anhelo. Salga y traiga y arranca. ¿Qué cosa? Hisopo. Y luego tiene que matar una oveja y tiene que mojar ese hisopo en la sangre de oveja y pinta, dice, y unta. ¿Qué opinan ustedes? Hisopo, la fe, nuestra voluntad, ¿verdad? Y luego la sangre de oveja, la sangre de Cristo. Yo mismo tengo que desear, ¿no? ¿Qué cosa? ¿En qué? Ser salvo. Yo quiero recibir salvación o no, tengo que desear yo. Y luego, por medio de la sangre de Cristo, hemos sido salvos nosotros. Vemos juntos en la pantalla. Una vez más leo yo, versículo 22, y toma un manojo de hisopo por la fe y mójalo en la sangre que estará en un lebrío. Mi voluntad, tengo que mojar en la sangre de Cristo mi voluntad, ¿verdad? Mi voluntad. Ser salvo, recibir la salvación, escuchar bien la palabra de Dios. Y untan el dintel y los dos postes con la sangre. ¿A qué se refiere eso? La puerta, nuestro corazón, nuestro espíritu, que estará en el lebrío, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Versículo 23, ¿qué dice? Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y los dos postes, pasará. Por eso se llama la Pascua, pasar. Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor, el ángel de muerte, en vuestras casas para herir. Por este motivo los israelitas salieron de sus casas un día antes, comienzan a arrancar los hisopos, y luego tomaron sus ovejas, corderos, mataron, mojaron y pintaron en su casa. Bueno, la primera casa de israelitas, la segunda, la tercera. La primera casa untó también con la sangre de oveja, con hisopo. Después de untarlo con la sangre, estaban contentos, felices, tranquilos y agradecidos. Así estaba esperando al siguiente día, para que vea el sol del siguiente día. Pero la segunda casa de los israelitas, ¿qué dice? Aunque ellos untaron con la sangre, con hisopo, tal cual, literalmente, pero están tibios. No sienten nada, ni se gozan, ni más, ni menos. Pero algo problemático es la tercera casa. Veamos, ¿qué dice? Ellos pintaron con la sangre, con hisopos, pero tiene miedo a morir por si acaso. Por si acaso. ¿Qué opinan ustedes? Ya, mira, esa noche el ángel de muerte descendió y comenzó a llevar los espíritus de los hijos primogénitos de esa tierra. Andando, ¿verdad? Ahí viendo las casas que está pintada o no con la sangre de oveja, andando y comenzó a llevar muchos espíritus. Sus padres llorando comienzan a escucharse. ¿Qué cosa? La voz, y el lloro de sus padres. Hijo, hija, llorando, ¿verdad? Ya pasó ese día. Ya pasó. Ya el siguiente día salió el sol. La primera casa pintó su casa con gozo. Aleluya, alabando, ¿verdad? Aquí podemos ver una clase de los cristianos, ¿verdad? Ellos escuchan la palabra de Dios. ¡Wow! Jesucristo por mí, murió por mí. Su sangre perdonó todos mis pecados. Amén, amén. Con gozo vive, ¿verdad? Y la segunda persona también escuchó la palabra de Dios y fue salvo por medio de la sangre de Cristo, pero casi no siente nada. Gracias. Así está, ¿verdad? No hay mucho cambio en su emoción. Pero la tercera casa, y aunque él cree, esa persona ya cree, por ejemplo, Jesucristo murió por mí, todos mis pecados fueron perdonados, pero tiene un poco de la muerte, tiene miedo. ¿A qué? A la muerte un poquitito más. Pero sus pecados fueron perdonados. Veamos en la pantalla. La primera casa se refiere a los cristianos tan felices. La segunda casa se refiere a los cristianos que fueron salvos de manera un poquito tibia. Son salvos, pero no se sienten mucho, no sienten muchas cosas.
La tercera casa, tiene miedo todavía a la muerte, no al infierno, a la muerte. Ya pasó el ángel de muerte, ya salió el sol al siguiente día. ¿Qué dice la primera casa? Hola, shalom, paz, en hebreo, paz. Claro, porque su casa está pintada con la sangre de oveja. La segunda casa también, ¿verdad? ¿Qué dice? Shalom, paz, sobreviví. La última casa, ¿qué dice? Yo también, dice, yo también, aunque tenga miedo. No importa mi pensamiento, mi emoción, mis amados hermanos. ¿Cuál es más importante? La Biblia. La Biblia, ¿qué dice? No la que dice. Proverbios capítulo 27, ¿qué dice? Los que confían en su corazón son necios, son necios. Ay, algunas personas escuchan una palabra llorando con gozo, pero yo no tengo ese sentimiento, no tengo ese tipo de emoción. ¿Qué hago? Ascetismo, ¿verdad? Golpeando su cuerpo. No, es incorrecto. No. Hay varios tipos de personas que escuchan la palabra en diferentes maneras. Uno, como en la primera casa, escucha con gozo. ¡Ah! ¡Gran gloria a Dios! Como la segunda casa, como ustedes, tibio. No, ¿verdad? La tercera casa. Sí, es que se murió, sí, por mí, ¿verdad? Pero ¿qué puedo hacer? Yo también quiero sentir algo tan especial, algo especial. No. La salvación no depende de mi emoción. Como yo le dije, ¿verdad? Que esté gozoso, feliz, o tibio, o tímido, etc. Somos salvos por la sangre de Cristo. No importa, porque ¿cuál es más importante? La posición y el posicionamiento de nuestro Dios. Dios dice que ya perdoné todos tus pecados. Nosotros, no importa mi emoción, mi sensación, etc. Solo creer nomás. Dios, gracias. Recibirlo. Por eso se llama recibir la salvación. Siempre tenemos que preguntar a nuestro Dios conforme a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. La segunda característica de la salvación es tomar mi lugar. Porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ya ha sido sacrificado. El Cordero, nuestro Cordero de la Pascua. La Biblia es maravillosa, ¿no? Maravillosa. Esta historia también nos enseña la importancia de la sangre de Cristo y su sacrificio vicario en mi lugar. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Conmigo leamos una vez más. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay salvación sin la sangre. No hay un evangelio sin la sangre. No hay reconciliación sin la sangre. No hay justificación sin la sangre. No hay perdón de pecados sin la sangre. La sangre en mi lugar. Porque yo hablo y enfatizo bastante sobre la sangre. Estos días durante 3-4 años en Perú, en Lima también, yo he encontrado muchas personas que creen a sus maneras. No sé de dónde ha traído esas doctrinas tan equivocadas. Dice, soy justificado. Soy reconciliados. Yo soy tal persona. Pero tú también no sabes sobre el perdón de pecados. ¿Y sobre el perdón de pecados? Tengo que confesar cada día. En ninguna manera. En ninguna manera. Esas personas, ¿a dónde van? Creyendo en Dios se van al infierno. Ay, qué triste, ¿verdad? Miserable. San Juan capítulo 5, versículo 24. Conmigo leamos juntos. San Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí podemos ver un punto tan importante y secreto. ¿Qué dice? No vendrá a condenación, mas ha pasado. Ha pasado, porque en mi lugar, ¿quién murió? Jesucristo murió en mi lugar. En mi lugar, ¿quién fue juzgado? Jesucristo en la cruz, en mi lugar, ¿verdad? En mi lugar, ¿quién fue condenado? Jesucristo en mi lugar, ¿verdad? En mi lugar. Sustitución se llama eso, sustitución. Un sacrificio vicario en mi lugar, tomó mi lugar, ¿verdad? Ese punto es sumamente importante. Por ese motivo nosotros ya somos libres, porque ya pasó, ¿qué cosa? Ya pasó la condenación, el infierno. No podemos ser infierno, perdón de pecado de la salvación. Jesucristo derramó toda su sangre, perdonó eternamente todos mis pecados. Ya no hay mis pecados delante de los ojos de nuestro Dios. Yo puedo ir al cielo. Aquí, Apocalipsis capítulo 1, 5, aunque es la perfección de palabra de Dios para todos, pero conmigo leamos juntos lentamente. Y de parte de Jesucristo, quien es el testigo fiel,
el primero en resucitar y el que gobierna sobre los reyes del mundo. Cristo nos ama y con su sangre nos liberó de nuestros pecados. Amén. De nuestros pecados. Por esos pecados teníamos que ir al infierno, pero ¿quién perdonó nuestros pecados? Jesús, con su sangre. Ya pasó esa condenación. Por eso somos libres. A él nos dice, tenemos que echar el demonio, fuera demonio para que sean libres. No es otra cosa. Tenemos que ser libres del infierno. Esas personas que tienen mala doctrina, ¿qué dice? Ya somos libres. Ya soy justificado. ¿De dónde? De 10 mandamientos. ¿De dónde? De su ira. ¿A qué se refiere su ira? Maldición. No entiende. La Biblia dice que somos libres porque ya no tenemos nuestros pecados delante de Dios. Al ver mi corazón, si todavía podemos ver nuestros pecados pasados o no. Si podemos ver delante de Dios, somos justificados. No hay mis pecados porque Dios ya perdonó nuestros pecados. Miren, somos libres. ¿De dónde? De pecados. Más exactamente, somos libres del infierno. Dios, muéstrame por un poquitito más, una pequeña parte del infierno. Si oramos así, ¿Dios va a mostrarnos o no? No muestra. ¿Por qué? Aunque ustedes oran para ir al infierno, no puede ir. ¿Por qué? Ya no tenemos ningún pecado nosotros delante de nuestro Dios. Por favor, muéstrame, por favor. No nos muestra nuestro Dios. Ya pasó la condenación, ya pasó. Solo nos espera únicamente el cielo. Somos libres ¿de dónde? Del infierno. De nuestros pecados. Ya somos libres. Porque Jesucristo murió en mi lugar. Tomó mi lugar. Murió vicariamente, ¿verdad? Salmos capítulo 85, 2 conmigo, leamos juntos. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste, Shela de Sela. En alta voz, ¿qué dice? Todos mis pecados en mi lugar. Aquí estamos en el año 2025. Desde el tiempo de Adán. La salvación es eterna. No solamente hasta durante unos 2 siglos, sino que desde el inicio de este mundo hasta el fin de este mundo, la historia humana, ¿verdad? Eternamente. Con la sangre de Cristo, Dios perdonó. Más exactamente, nuestro Dios no cambia la pantalla, no cambie. La Biblia dice que Jehová cargó todos mis pecados y todos los pecados de todo el mundo. ¿En quién? En Jesús. Y Jesús, tomando mi lugar, murió, derramó su sangre y perdonó todos mis pecados. Cubrió totalmente todos mis pecados. 1 Corintios capítulo 10, 1 a 2 conmigo, leamos juntos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis la pantalla, por favor, ¿ya? 1 Corintios capítulo 10, 1 a 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Así está. Mira, los israelitas pasaron a Pascua. Ellos untaron, ¿verdad? Una sangre con hisopo. Si sus hijos sobrevivieron. ¿Y qué hicieron ellos? Salieron de Egipto y cruzaron el mar Rojo. El mar Rojo, ¿a qué se refiere? ¿A qué dice? Fueron bautizados. La Pascua se refiere a la salvación, espiritualmente. Y mar Rojo, ¿a qué se refiere? Bautismo. Y luego ellos comenzaron a marchar hacia la tierra prometida, la vida cristiana. Nosotros ahora estamos entre primero y segundo proceso. Los que todavía no han sido bautizados, algún día tienen que bautizarse, ¿sí? Tienen que bautizarse. Los que ya se bautizaron, ya está llegando, ¿verdad? Al cielo, está caminando hacia el cielo, ¿verdad? A través de esa historia nosotros podemos ver 2 puntos tan importantes. ¿Qué cosa? Una oveja, un cordero murió en lugar de un primogénito, un primer hijo de los israelitas, como Jesucristo. Jesucristo murió en mi lugar. Esa oveja, ¿qué derramó? Mocos, ¿qué derramó? Sangre. Con la sangre ellos untaron, ¿verdad? De la misma manera, Señor Jesucristo, ¿qué derramó? Sangre. Cuando hemos creído en su sangre, en lo que Jesucristo hizo por nosotros, en nuestro espíritu, ¿qué ha untado? Su sangre. Ahora, espiritualmente, en nuestro cuerpo, así yo puedo expresar a ustedes, en nuestro espíritu,
¿Qué está corriendo? Nuestro cuerpo está corriendo la sangre, ¿verdad? Sangre física. Pero nuestro espíritu, en el espíritu de nosotros, ¿qué está corriendo? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La tercera característica de la salvación es por la fe. Martín Lutero dijo, ¿verdad? El justo vivirá por la fe, por creer, ¿verdad? Creer. Aunque no hemos visto, pero podemos creer. ¿Por qué? La Biblia. San Mateo capítulo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Hoy yo, como en la tercera parte, su tema, ¿no? Quiero presentarles la tercera historia. Ahora nosotros hemos visto tan brevemente sobre la historia de Caín y Abel, y la de Pascua, y la de un malhechor. Justo hoy, hermano, es un canto, ¿verdad? El malhechor, ¿verdad? Que estaba a su lado. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Por la sangre de Jesucristo, habiendo obtenido eterna redención. La tercera característica de la salvación es la fe. Por la fe, por creer, por confiar en Dios. Porque la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. San Lucas capítulo 23, 32 a 33, pero ya yo borré ese PPT para ustedes, 39 hasta 44, yo leo resumiendo por el tiempo, resumiendo. Cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado, estaba colgado en la cruz durante 6 horas, a sus lados, ¿quién estaba? Dos malhechores. Uno a la izquierda, el otro a la derecha. Durante 6 horas, esos dos malhechores escucharon muchas palabras de Cristo, ¿verdad? Al inicio, los dos juntos, y los dos mostraron mismas acciones. Por ejemplo, los dos a la vez criticaron a Cristo. Tú eres Cristo, tú eres rey, bájate ahí, gritando, insultando, ¿verdad? Bromeando, ¿verdad? Vemos juntos la pantalla. Versículo 40, respondió el otro, le reprendió, diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Versículo 41 conmigo, leamos juntos. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. No sé qué sucedió en su corazón. Sucedió un gran cambio en el corazón de un malhechor a la derecha. Escuchando, mirando la palabra de Jesús en la cruz. Un malhechor a la izquierda no entendía, solamente insultando constantemente, ¿verdad? Hasta la muerte. Pero otro malhechor a la derecha, no sé desde qué hora, no sé exactamente, pero durante 6 horas, en su corazón se surgió un gran cambio. Escuchando, ¿verdad? Por si acaso, quizá cambió la palabra, ¿verdad? De negativo a positivo. ¿Acaso, por si acaso, quizás, justo ese tiempo, ese malhechor a la izquierda grito de frente, que dice, tú eres Jesucristo, tú eres rey, bate. Ese tiempo, el malhechor a la derecha, así dijo, veamos juntos la pantalla de nuevo, yo leo para ustedes, ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación, nosotros, a la verdad, sinceramente, justamente padecemos. Ese malhechor a la derecha está hablando crucificado. ¿Por qué? ¿Quién estaba a su lado? Jesucristo estaba. Así estaba hablando, ¿verdad? Que dice, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Estoy seguro que ese malhechor a la derecha, ¿verdad? Se dio cuenta de algo. Comenzó a creer en Cristo. Versículo 42, ¿qué dice? Dijo a Jesús. Malhechor dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43, conmigo, leamos juntos. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pregunta, mis amados hermanos, ese malhechor a la derecha, ¿qué hizo durante tantos años? ¿Qué hizo? No hizo nada por Cristo, no hizo nada por Dios, ¿verdad? No hizo nada, malhechor, puede ser un asesinato, no, nada sabemos, ¿verdad? Nada sabemos, pero malhechor dice. Aquí podemos
ver, no algo insinuado, ¿verdad? ¿Qué cosa? Él hizo muchas cosas malas en su vida. No por Dios, por su vida, ¿verdad? Por su vida. Robando puede ser, ¿verdad? O asesinando a otra persona. Puede ser también, posiblemente. Pero justo que dice, dijo a Jesús, acuérdate de mí. Él se dio cuenta de que Jesús es Dios, ¿verdad? En la cruz. Eres Salvador, ¿verdad? Cuando vengas en tu reino. Jesús, ¿cómo respondió a esa persona? Maldito sea así, ¿verdad? ¿Cómo respondió? ¡Ay, qué inteligentes ustedes! Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Merecieron, dice, merecieron. Aunque no soy merecido para ir al cielo, recuérdame Dios. Yo quiero estar contigo, recuérdame. Así es la fe. Por la fe, ¿a dónde vamos? Al cielo. Si de repente uno pudiera ir al cielo por buenas obras, por otras cosas, ¿cómo sería esa historia? Mentira. Ese mártir no hizo nada por Dios. Pero antes de morir dijo, recuérdame. Es cierto. Yo les expliqué, ¿verdad? Primer día y segundo día. Es cierto. ¿A quién? A los anhelosos. Los que anhelan, ¿verdad? Es cierto. Dios no utiliza esa palabra frecuentemente. Es cierto. No. A los que buscaron la palabra de Dios. Solamente a ellos Jesucristo utilizó esa palabra. De cierto te digo. Dios vio su anhelo en su corazón, ¿verdad? Y luego aceptó. ¿Qué dice? Aquí veamos uno en la pantalla. 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es la tercera característica de la salvación. Por la fe. No me gusta cantar mucho delante de todos, aunque no sé cantar bien como ustedes. Estoy seguro que, hermano, eso me va a ayudar ya. Hay un fuente sin igual. Aquí podemos ver su historia, ¿verdad? Brevemente. El malhechor se convirtió clavado en la cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. ¿Qué dice aquí? Se convirtió malhechor, ¿verdad? Clavado en una cruz. Él vio la fuente de la vida. Jesucristo se lavó creyendo en Jesús. No haciendo otras cosas, creyendo en Jesús. Coro conmigo, vamos a entonar juntos. Creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Creyendo en Jesús gratuitamente. Eso se llama su mérito. Esto se llama la tercera característica de la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8. Conmigo leamos juntos en alta voz. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Regalo de Dios por medio de la fe. El justo, el cristiano, no solamente para llevar la vida cristiana, sino que para ir al cielo también, para ir a su reino, por la fe vivirá. Para llevar bien la vida cristiana también por la fe vivirá. Por la fe. Gálatas capítulo 2, 21. No desecho la gracia de Dios, pues por la ley, dice, por la ley, fuese la justicia. Entonces por demás murió Cristo. De repente nosotros pudiéramos ir al cielo por nuestras justicias o buenas obras. ¿Por qué murió el Señor Jesucristo? Dice, ¿por qué murió el Señor Jesucristo? ¿Por qué murió? ¿Es la palabra de Samuel o la de apóstol Pablo? La de apóstol Pablo. La de Dios. Hay una razón por la cual el Señor Jesucristo murió de manera miserable con intención en la cruz durante 6 horas. Hay una razón ahí. Pero muchas personas intentan hacer algo por nuestro Dios. Un momentito, quiere hacer algo por Dios. Que dice, somos inmerecidos. No merecidos. Impotentes para quitar esos pecados. Isaías capítulo 1, 18, conmigo leamos juntos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, por la sangre de Cristo. Dios limpia nuestros pecados limpiamente y quita nuestra carga de pecado por la sangre de Cristo. Hebreos 13, 38 a 39 dice: Sabe pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquel de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, pero en él es justificado todo aquel que dice creer, no hacer, todo aquel que cree. Aquí podemos ver la manera para ir al cielo: creer en Jesucristo, que hizo por nosotros algo. ¿Qué hizo Él por nosotros? Él murió en nuestro lugar, derramando su sangre. Y solo nosotros hemos creído. La otra alabanza: hemos creído. Yo sé a quién he creído. ¿Todos saben esa alabanza? ¿Sí? Aunque no canto, no me gusta cantar. Una vez más canto en Chimbotea. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró, ni sé por qué si solo creo en Él, la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con Él. ¿Qué dice? He creído. ¿En quién? En Cristo. No tenemos que hacer otras cosas vanamente, solo tenemos que ver su mérito y su justicia. No sé por qué la gracia del Señor en mí, pero que dice por fe se demostró. Y sé por qué, si solo creo en Él, pero la paz encontraré. No sé por qué Jesús murió por mí, porque me amo primeramente, ¿verdad? Pero nosotros podemos creer, ¿no? Hemos creído. Yo sé a quién he creído, porque Cristo murió por nosotros. Desde ahora nosotros vamos a quitar unas dudas sobre el Espíritu Santo. Ahora nosotros vimos 3 características tan importantes. Primero, sobre la sangre y sustitución, o sea, la muerte vicaria. Tercero, por la fe. Justo ayer nosotros vimos la eternidad, ¿no?, de la salvación. Nuestra salvación está en la mano de Dios. Nadie puede arrebatar, dice. Y la muerte y los ángeles, nadie puede separar a nosotros ¿de quién? De Cristo, eternamente, dice. Por esta razón, Hebreos capítulo 9, que dice, eterna redención, no parcial, eterna, no fragmentaria, sino eterna redención, dice. Pero, hasta hoy yo he encontrado muchas personas peruanas, dice, amén, dice, pero me pregunta después de terminar ya, pero ¿cuándo podemos recibir el Espíritu Santo? Así preguntan. Pero la Biblia que dice, ya tenemos. Primero veamos entonces aquí, San Mateo capítulo 3, versículo 11 a 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, es la palabra de Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí es Cristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, que dice, en Espíritu Santo y fuego. Hasta aquí nomás. Muchas iglesias pentecostales malentienden. Tenemos que bautizarnos por ahí en agua y en fuego. ¿Qué opinan ustedes? Han escuchado varias veces esa palabra, ¿verdad? Todo así está, ¿verdad? Vamos a ver juntos para quitar. Versículo 12. Ese fuego se relaciona con ese fuego de versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en ese fuego, de ese fuego, que nunca se apagará. Si no lee la Biblia, así habla. Dios, tu fuego, ¿a qué se refiere? Fuego del infierno. Tienen que conocer bien la palabra de Dios. Así está. Sí, claro, es la palabra de Dios. Nosotros
ya hemos sido bautizados por Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando hemos creído en la palabra de Dios. No es algo que nosotros podemos sentir algo. Electrizante, no. Hormigueo, hormigueo, no. Son de diablo, son de diablo. Todos saben bien, ¿verdad? Sobre el Espíritu Santo. San Juan capítulo 16 sale la historia, la obra del Espíritu Santo. Él viene para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es la obra del Espíritu Santo. San Juan capítulo 3, 5, ¿qué dice? Nace de nuevo de agua y de espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo no obra dándonos un hormigueo o babeando y babuceando. No obra en esas zonas. Entonces, el Espíritu Santo, ¿dónde obra? ¿En qué forma obra? Nos hace ser salvos. Nos hace entender la palabra de Dios. Nos hace que podamos abrir nuestro corazón. Se llama la obra del Espíritu Santo. Después de recibir salvación también, el Espíritu Santo nos lleva cambiándonos. Se llama el fruto del Espíritu Santo. Mañana vamos a aprenderlo. ¿Qué es la iglesia verdadera? ¿Quién es el cristiano salvo? ¿Qué es eso? Cristiano salvo. Somos cristianos, ¿no? Pero esto todo dice, yo soy cristiano. Por eso quiero distinguir y ver yo. Hay muchos cristianos, al mismo tiempo hay muchos cristianos salvos, son diferentes. Son diferentes. Ese fuego en la pantalla, ese fuego, y fuego. Ese fuego significa el fuego del infierno. Es totalmente innecesario ser bautizado por ese fuego. En otras palabras, ¿a qué se refiere? Mira, San Juan 16, 8, ¿qué dice? El Espíritu Santo vendrá y convencerá y enseñará sobre el juicio. Los que no escuchan la palabra es blasfemiar al Espíritu Santo. En otras palabras, si rechaza la palabra de Dios, será quemado en el infierno. Se llama ese fuego, bautizado por el fuego. Pero si nosotros aceptamos a Cristo, recibimos la salvación, obedecemos a la palabra de Dios, nos bautizamos ya en Espíritu Santo. Veamos junto en la pantalla. Gálatas capítulo 3, 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las buenas obras de la ley o por el oír con fe? Con fe. En otras palabras, no piensen tan difícilmente. Recibir el Espíritu Santo es recibir la salvación. Uno que ha entendido, han creído que Jesucristo hizo por mí, al mismo tiempo, ¿quién entró? El Espíritu Santo y mora como una garantía para nosotros. Efesios capítulo 1, 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Qué dice? Y luego, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. No existe otra manera para recibir el Espíritu Santo. Entra gritando, ¿verdad? No, jamás, jamás. ¿Qué entrará entonces? Demonio en su corazón. Demonio. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por medio de qué? Escuchando la palabra de verdad, entendiendo nuestra salvación, creyendo en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Segunda de Corintios capítulo 1, 22, que dice: Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Distingan bien, por favor, ¿ya? Hay Espíritu Santo de Dios, hay Espíritu Santo del diablo, a sus maneras. Si uno recibe el Espíritu Santo, ¿qué dice? Tiemblan, muestra unas cosas poquito epilépticos, ¿no? Babeando, temblando, sus ojos se volcan. Así piensan ellos. Es la obra del diablo, no de Dios. Dios es Dios de orden. Y también la Biblia nos enseña claramente de lo que el Espíritu Santo, en qué forma obra en nuestra vida. No por manera de hormigueo en nuestro cuerpo, hablando en lenguas, masticando su lengua. ¿Por qué está masticando su lengua? El Espíritu Santo me habla. No, jamás, jamás. Es de diablo. Es de diablo. El Espíritu Santo. Por este motivo nosotros no tenemos que mal entender ese concepto. ¿Qué cosa? Cuando nosotros hemos recibido al Espíritu Santo. ¿Cuándo? En el momento cuando hemos creído en la salvación. Mora y nos cambia. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: Pedro dijo: arrepentidos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Después de arrepentirse y creer en Cristo y recibe al mismo tiempo, ¿qué cosa? El Espíritu
Santo. El Espíritu Santo. Hasta hoy muchas personas me han preguntado, ya estoy salvo, predicando, gracias por su palabra, gracias, pero una consulta, ¿qué cosa, hermano, qué cosa? ¿Cuándo me da el Espíritu Santo? No, en ninguna manera. Malentendido, por malentender, ¿verdad? Malentendidos. 1 Corintios capítulo 3, 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis? Entre los cristianos, ¿quién mora ahí? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Ojo entonces, pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo saber que el Espíritu Santo está en mi corazón, dentro de mí? Por medio de la vida cristiana. Mora el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo mora. Entonces, sí o sí, ya comienza una nueva vida. Un nuevo hombre. Ya murió hombre viejo, ¿verdad? Murió. Entonces, el Espíritu Santo que mora en un salvo, reacciona. No es lo que se convierte de frente como un ángel, sino que muestra, por ejemplo, al ver los pecados pasados, tiene un poco de odio, ¿verdad? No quiero pecar un poquito más. Se reduce su pecado, poco a poco, gradualmente. O también hay algunas personas que corren de frente sus pecados. Hay varios tipos de personas, pero hay cambio en su vida. Antes nunca ha visto la Biblia. ¿Qué es eso? No me gusta eso. Pero quiere conocerla, quiere ser consolado, no por cerveza, sino por Dios. Por Dios. Los domingos. No espera sus partidos. ¿Qué espera? Culto dominical, ¿verdad? Culto dominical. Antes solamente molestaba a su esposa. ¡Es mi trabajo! Pero ora, poco a poco comienza a orar, ¿verdad? Eso se llama la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, uno que tiene la vida, muestra su vida. Se llama la vida cristiana. Nosotros no estamos llevando, escuchen bien por favor, ¿ya? Nosotros no estamos llevando una vida religiosa, sino la vida cristiana. Por medio del Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu Santo. Si existiera otras iglesias que hablan otras cosas, tiene otro diferente espíritu. Nosotros creemos y tenemos a un solo Espíritu Santo, que es Jesucristo. Dios. Miren, cuando yo viajé a Ayacucho, muchas personas me preguntaron, sí, el Espíritu Santo mora en mí. Gracias, predicador, pero ¿cuándo vamos a ser bautizados por el Espíritu Santo? ¿Qué opinan ustedes? Todo así está en verdad. ¿Sí? ¿Cuándo? Son mismas palabras, pero hay diferencia en énfasis. Por ejemplo, yo recibí, mi Espíritu Santo mora. Eso enfatiza a individuo. Mora en mí. Entonces, ¿a qué se refiere el bautismo por medio del Espíritu Santo? ¿A qué se refiere? Morar en él, participar en el Espíritu Santo que descendió el día de Pentecostés. Veamos en la pantalla. 1 Corintios capítulo 6, 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Miembro de Cristo. Cuando hemos sido salvos por medio de la sangre de Cristo, nos hicimos un miembro de su cuerpo. ¿Qué es su cuerpo? Su cuerpo es la iglesia. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió, ¿verdad? Descendió sobre 220 personas salvas, ¿verdad? ¿A qué se refiere el bautismo por medio del Espíritu Santo? Asistir, participar en ese Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés. En otras palabras, la pantalla veamos juntos. Recibir el Espíritu Santo enfatiza al individuo. Bautismo del Espíritu Santo enfatiza al cuerpo y unidad, nada más. Son mismas cosas. Hechos capítulo 1, 5, Hechos capítulo 11, 15 también, todo habla lo mismo. Así que ya fuimos bautizados, ¿cuándo? En el momento cuando hemos creído. Porque ya vino el Espíritu Santo en esa tierra hace 2000 años, ya vino. Efesios capítulo 1, 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, por la fe, por creer, por escuchar, por
confiar, ¿no? Ya nosotros ya tenemos Espíritu Santo. Este punto se relaciona con el día de mañana. Hoy solamente yo mencioné 3 características de la salvación por el tiempo. Nuestra posición y condición. Ya somos salvos. Ya delante de nuestro Dios, delante de sus ojos, ya yo soy justo, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo renací. ¿A qué se refiere el renacimiento? Yo soy salvo, pero todavía no soy. Este caso se ve en la escuela dominical. Yo también soy predicador encargado de la escuela dominical. Está 30 niños o 18 adolescentes. Yo pregunto, ¿todos recibieron salvación o no? ¡Sí! Levanta sus manos. Todos somos salvos, ¿verdad? ¡Sí! Levanta. ¿Y somos renacidos, no? ¡No! Dice. Maestro. Son mismas palabras. Son todas mismas palabras. Yo recibí la salvación. Yo soy justo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy justificado. Y también yo tengo al Espíritu Santo. Entonces son mismas palabras, pero en diferentes ángulos, ¿no? Nos explica sobre la salvación. Entonces, ¿por qué yo he mencionado esa palabra renacimiento, nacimiento de nuevo? Antes nuestros espíritus estaban, sí, buenas alumnas, pero pueden hablar ya. No, pueden hablar. Estaban muertos. Pero en el momento cuando hemos escuchado la palabra del Evangelio, nuestro espíritu nació de nuevo por la palabra de Dios. Ajá. En otras palabras, la comunión con Dios entre nosotros y Dios fue restaurada. Por eso se llama el renacimiento. Nacimiento de nuevo. Pero, tristemente, aún todavía nosotros tenemos este amiguito, ¿verdad? Ajá. Vemos junto a la pantalla. Nuestra posición y condición. Por su gracia, por su misericordia, hubo un gran cambio en donde en la posición. Posicionalmente. Antes yo era un pecador, ¿verdad? Enemigo. Siempre me esperaba el infierno, la condenación. Siempre Dios estaba así. ¿Cuándo viene esa persona, verdad? Para lanzarlo al infierno de frente, ¿verdad? Pero después de haber comprendido y creído en lo que Jesucristo hizo por nosotros, esta era redención, ¿verdad? Su sangre, sucedió un gran cambio posicionalmente. ¿Qué cosa? Fuimos justos. Fuimos hijos de Dios. Ya tenemos vida eterna. En nuestro espíritu está corriendo la sangre de Cristo. Eso se llama el cambio en donde, en la posición. Por esta razón nosotros jamás vamos a ir al infierno. Pero aún todavía podemos ver nuestros pecados. Algunos piensan, especialmente en unas iglesias, que algunas personas legalistas. Sí, entiendo, pero al ver, yo puedo recordar muchos de mis pecados. Mira, Dios por su parte, ¿qué dice? No me acordaré. El perdón eterno. Pero al ver mi persona, sí, todavía está lleno de pecado. ¿Cómo hacemos entonces? No se preocupe, todos esos pecados fueron perdonados. Mi posición delante de Dios espiritualmente se ha cambió totalmente. Pero mire la pantalla, pero nuestra condición todavía nos molesta. Tenemos todavía el temperamento pecaminoso. En otras palabras, tenemos esta carne. Ya yo soy salvo, ya desapareció apetito y no tengo deseo de dormir. Eso no, es mentira. Pero un pastor que bien conocido, John Piper, ¿no? ¿Qué dijo? Ya desapareció deseo sexual, dice. No, por su edad, pues. Perdón, ¿ya? Así molesta y engaña a los jóvenes. Yo odio a esas personas. Después el salvo nunca ha odiado, dice. Nunca ha tenido ese sentimiento fornicario, dice. No, jamás. Si está en su oficina, no saliendo ni entrando, puede ser. Pero todo el hombre tiene ese deseo todavía. Apetito, deseo sexual también, ira también. Al verlo, me da cólera, ¿verdad? Resentimiento. La mentira también, jóvenes, la mentira también. Él dice, mentira. Enojo. O si crece un poquito más, irritación, ¿verdad? Irritación. Hay muchos pecados todavía, pero nosotros no vamos a ir al infierno por esos pecados, pero tenemos que lucharlo.
Primero, nuestro Dios, antes de luchar, antes de batallar espiritualmente, nos pide una cosa. ¿Qué cosa? Reconocimiento. Imíteme, por favor. Reconocimiento. Reconocimiento. En otras palabras, tenemos que reconocer y saber que todavía tenemos esta carne. Esta carne. Mañana voy a explicar tan importantemente 3 enemigos principales. Primero, la carne. La carne. Ay, Dios, hoy también, ay, sabemos. Tenemos que pedir temprano. Pero el mundo, mi carne, todas las cosas, ¿no nos deja o no? No nos da tanta fácil, no nos deja. De vez en cuando todos desean descansar, ¿no? Así, mi espíritu dice, sí, quiero escuchar la palabra, pero la carne, ¿qué dice? ¿A dónde vas? Quédate y duerme, pues. Así habla, ¿verdad? Así habla. La carne. Hay fútbol, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que hay culto, ¿verdad? Ay, Dios, está miserable, ¿verdad? Ay, Dios, ¿por qué justo? ¿Tú estás vivo? No, ¿por qué ese día? Ay, Dios entenderá y se va a TV, ¿verdad? Entendemos. Un gran cambio comienza de un reconocimiento. Yo soy débil. Me falta. Soy una persona carente, ¿verdad? Carente de todas las cosas. Por este motivo, ¿a quién necesitamos después del salmo también? Es Cristo. La vida cristiana, su palabra. Ante nosotros, nuestro Dios era juzgador, ¿verdad? Juez santísimo. Siempre me esperaba. Dios quería castigarme de frente, pero esperaba. Pasa nomás la muerte. Yo voy a lanzarte de frente al infierno. Allí estaba. Pero en el momento cuando hemos creído, por la sangre de Cristo, limpiamente desaparecen mis pecados. Y luego también sucedió un gran cambio en la posición de Dios también. Antes era juzgador, ¿verdad? Juez, pero ahora mi Padre. Y yo soy hijo de Dios. Esto es un gran cambio. Si oramos ahorita, mírenme por favor, cambiando la pantalla. Muchos malentienden. Pero antes el salmo de Dios me respondió, claro, como un creador, ¿verdad? Como un creador, por su responsabilidad, respondía más o menos. Pero San Juan capítulo 1, versículo dice, ya tomamos, ¿verdad? ¿Qué cosa? Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Nosotros debemos ver esa gracia más superior, ¿verdad? ¿A quién da eso? A sus hijos. Amén, ¿verdad? Tenemos ese privilegio, ¿verdad? Por su gracia. Aquí dice posición y condición. Antes, nosotros éramos pecadores. Teníamos que ir al infierno, pero por su gracia, por su sangre, ya podemos ir al cielo. Es la posición. Ahora, después de ser salvo, podemos cometer muchos errores, ¿verdad? Pero no vamos al infierno, pero podemos perder nuestra recompensa y premio en el cielo. Podemos tener una vergüenza delante de Dios. Y si más peor, Dios puede disciplinarnos en esa tierra, castigarnos. Y justificación dice, posición. Ya somos justificados, somos hijos de Dios, no tenemos ningún pecado, por eso somos justos. Pero después de ser salvo, según esa condición, tenemos que cumplir santificación. En otras palabras, la vida cristiana. En otras palabras, crecimiento espiritual. Posición. Antes, por ejemplo, antes eran pecadores, ya recibimos la salvación. Al mismo tiempo, al Espíritu Santo también. Pero después de ser salvo, ese Espíritu Santo nunca se parte de nosotros. Nunca se separa de nosotros. Pero, condicionalmente, ¿verdad? Depende de nuestros pecados, depende de nuestras desobediencias. Es posible que el Espíritu Santo no pueda obrar grandemente. Muchas personas preguntan, ¿por qué a ese pastor Dios le responde mucho? ¿Por qué a través de esas hermanas Dios obra grandemente? ¿Por qué en mi vida no? Por sus pecados. Por sus errores. Hay que luchar hasta la sangre con sus pecados. Entonces, el Espíritu Santo que está en ustedes obra grandemente. La posición, antes de ser salvos nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Dios, socorro, ayúdame una sola vez en nuestra vida. Y entonces después de ser salvos nosotros, ¿tenemos que arrepentirnos o no? Sí tenemos que hacer, pero en otra forma. Se llama confesión. Confesión. Mírenme por favor, ¿no? Yo también tengo mi hija primera. Ay, inquieta, distraída, correteando, allá. En Arequipa ella subió hasta en un árbol tan alta. ¡Wow!
Él me dijo, perdóname papá, perdóname. ¿Dónde está un cuchillo? ¿Dónde está un palito de cetro? No he intentado hacer, porque es mi hija. Mi hija. Comete errores. Desobedece. Pero por esos motivos nosotros no matamos a nuestros hijos. Jamás, en ninguna manera. Pero puede surgir de ese corazón. ¿Verdad? Arrancando, pero apagamos, ¿verdad? Esa ira. Pero amamos. De la misma manera, después de ser salvo, nosotros tenemos que ir confesando. Dios, hoy yo he errado muchas cosas. He cometido muchos errores, perdóname. Dios no habla. Al verlo, no hay futuro, al infierno. No habla así esas cosas, no habla así. Perdona de nuevo. Nos da la fuerza, el ánimo también. Por esa razón nosotros cada día tenemos que orar, se llama confesión diaria. No a los sacerdotes católicos, no a pastores, sino en sus cuartos, en sus casas, caminando. Cualquier momento puede orar ya, cualquier momento. Así que nosotros así podemos distinguir en dos partes. Arrepentimiento una sola vez para ser salvo y confesión diaria. Por último, posición y condición. La salvación no se pierde, ¿verdad? Pero después de ser salvo, aunque la salvación no se pierde, pero es posible que Dios no obre por nuestros pecados. Por este motivo nosotros tenemos que cumplir 3 pasos tan importantes. Ya somos salvos, ya pasamos la santificación, santidad, posicional. Somos salvos, justificados. Pero nos espera segunda etapa, que se llama santidad progresiva, la vida cristiana. Y luego veremos su cara en el cielo, se llama glorificación, santidad perfecta. Mañana nosotros aprenderemos sobre la vida cristiana. Somos salvos. Por ejemplo, esos temas, ¿no? ¿Cómo mi Dios, ¿no? me responda bien, eficazmente? Segundo, ¿cómo puedo luchar hasta la sangre contra esos pecados? ¿Cómo yo puedo cumplir la santificación? El cuarto, ¿cuándo vendrá el Señor Jesucristo, verdad? Pero mañana voy a agregar 2 temas más importantes. Primero, sobre el cristiano verdadero. Y segundo, la iglesia verdadera. Les doy gracias por venir hoy también para escuchar la palabra. Espero que nuestro Dios siempre les bendiga y los proteja cada momento. ¿Mañana a qué hora comienza? ¿Quién dijo a las 7? ¿Quién dijo? De la noche. Supongamos uno llegó a las 7. Todo está apagado. Pensarán, ¿no? El Señor vino. ¡El Señor vino! Me quedé. No. A las 11 de la mañana. Entonces, para escuchar bien la palabra, para que termine un poquito más temprano, ¿a qué hora tenemos que llegar? A las 11 puntualmente, estando o 10 minutitos antes. Porque tiemblan. Les pido que vengan un poquito más temprano para tomar agüita, para enfriar, ¿no? Sus calores. Nos vemos a las 11 de la mañana. Muchas gracias. Con mi oración terminemos. Oremos juntos. Oh Dios Padre grandioso y maravilloso, y el que nos ama, nos trata tan preciosamente. Te damos gracias, Dios, primero por tu salvación, por tu evangelio, por tu corazón, por tu amor y por esta iglesia también, Dios Padre. Por esta iglesia verdadera nosotros hemos encontrado la salvación verdadera y fuimos salvos. Recibimos la salvación por esta iglesia tan preciosa. Y también Dios, gracias por darnos y permitirnos ese templo tan precioso. Aquí nosotros tan cómodamente podemos escuchar tu palabra. Y también Dios, bendiga por favor abundantemente sobre los hermanos que aquí están sentados y reunidos, para que ellos crezcan bien espiritualmente, para que ellos también puedan trabajar por tu evangelio. Y por último, Dios, ahora nosotros vamos a regresar a nuestra casa. Te ruego que protejas nuestros pasos, para que lleguemos con bien y con seguridad. Mañana nosotros pasaremos la última clase del seminario de la Biblia. Guía por favor nuestros corazones y enseñorea por favor nuestras mentes para que nosotros lleguemos delante de tu palabra puntualmente. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. Gracias.